Krakowie. Y es muy linda también la To jest ciudad. piękne miasto. So, nada, quiero pasarle a Arnaldo si quieres decir algo y después presento al pastor Elkin. Buenas tardes, ¿cómo Dobry están? wieczór. Es un placer estar aquí con Trzymacie. ustedes. Bardzo miło być tutaj z Bendiciones. wami. Yo lo que quiero decirles es Chcę wam dzisiaj powiedzieć. que cuando volvimos de ese segundo viaje que estuvimos aquí, Kiedy wróciliśmy z tej drugiej podróży, kiedy tutaj byliśmy fuimos a la iglesia y a las estaciones de radio i poszliśmy do kościoła i poszliśmy też do radia y expresamos la necesidad de Biblias i podzieliliśmy się tą potrzebą Biblii, que ocurría aquí en la iglesia hispana, la única iglesia hispana de Varsovia. którą miał jedyny kościół hiszpańskojęzyczny w Warszawie. Y la gente se desbordó, la gente comenzó a llamar y a donar, I ludzie zaczęli ofiarowywać no solamente Biblias, nie tylko Biblię, también donaciones para transportar y enviar las Biblias. ale również pieniądze na to, żebyśmy mogli przetransportować te Biblię. So, quiero que sepan que en Miami están orando por esta iglesia y por todos I chcę, ustedes. żebyście wiedzieli, że w Miami modlimy się o was i o wasz kościół. Y sentimos en nuestro corazón que van a tener un crecimiento rápido para I wiemy w glorificar a naszych Dios. sercach, że ten kościół będzie Amén. się zwiększał, Lo creemos, amén. żeby wielbić Boga. Amen. Bueno, ahora quiero presentarles al pastor Elkin, que pase por aquí, por favor. Él va a ser el predicador del día. To jest pastor, który się dzisiaj z nami podzieli słowem. Pastor Elkin es director de la Junta To jest dyrektor de la Asociación de Ministros y Pastores del Sur de la Florida. Takiej organizacji znajdującej się na Florydzie Y también es pastor de la iglesia Plenitud en Miami. i pastorem w Miami. Que de hecho la iglesia el domingo pasado le hizo un video. ¿Ya se lo enviaste a los pastores? Ok, la iglesia de Miami ya les envió un video a la iglesia de aquí de Varsovia, I wysłaliśmy filmik, que luego z kościoła z se los Miami, vamos a pasar. i który chcemy wam później pokazać. Pero sin más preámbulo, quiero presentarles al pastor Elkin, que es el hombre que traerá la palabra del Señor en el día de hoy. Ale dzisiaj ten pastor podzieli się z nami słowem. Gracias, Benji. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí reunidos para recibir la palabra de Dios. Como decía Benji y Arnaldo, la iglesia en Miami están orando por ustedes. Hay muchas iglesias orando porque nos ha impactado la manera como Dios viene trabajando de modos y maneras especiales. Sobre todo cuando nos dimos cuenta que había una iglesia hispana en Varsovia. La comunidad en Miami es bien grande. Hemos hablado con algunos jóvenes preguntándonos acerca de cómo es Miami y se cree que el 90% de la población en Miami en ciertas ciudades es hispana. Hay muchos hispanos en Miami y Miami es una ciudad bien multicultural. Hay colonias de colombianos, cubanos, argentinos y viven en diferentes sectores. Y Miami es una ciudad estratégica a nivel mundial. Le llaman la Puerta de las Américas porque desde Miami tenemos un puerto, es una ciudad portuaria y hay comercio hacia Latinoamérica, hacia todos los Estados Unidos y hacia Europa. Y creemos que Dios tiene un plan maravilloso con la ciudad de Miami. Nos está enviando ahora, venimos como enviados, como embajadores, a compartir con ustedes, a orar por ustedes y a trabajar junto con ustedes. Porque creemos, pastores, que ustedes han sembrado la preciosa semilla con los hispanos aquí y es parte de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que les amamos y la iglesia en Miami les manda muchos saludos. Les vamos a enviar ese video de una de las iglesias, de nuestra iglesia, pero a nivel de la ciudad, muchas iglesias están a la expectativa de lo que Dios está haciendo aquí. ¿Y cuántos creen que podemos reclamar a Polonia y a Varsovia para Cristo?
y que los hispanos van a conocer el amor de Cristo aquí. Qué lindo. Y esperamos que se puedan abrir otras iglesias en otras ciudades. Porque nos decía la pastora que hay personas hispanos en otras ciudades que vienen hasta aquí en español para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y saben, la palabra de Dios nos enseña que las promesas de Dios son fieles. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son fieles? Dios es fiel en su palabra, y el testimonio que compartía Juan y ver las cosas sobrenaturales de Dios. Dios es un Dios que se mueve y actúa en cada uno de nosotros. Hemos estado hablando de propósito, hablándole a los jóvenes acerca de propósito y de que los propósitos de Dios se cumplen en la vida de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios está llena de promesas de Dios para nosotros, pero depende de nosotros apoderarnos de las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren apoderarse de las promesas de Dios? Amamos a Dios y estamos aquí porque en cierta manera le hemos creído a Dios y hemos creído en sus promesas. Y yo quiero que vayamos a la Biblia y vamos a mirar algunos textos desde Génesis y del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y cómo Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? La Biblia nos lo enseña desde el Antiguo Testamento, desde el libro de los comienzos. ¿Saben? El libro de Génesis se le llama el libro de los comienzos. Los comienzos, porque fue donde el Señor nos revela cómo Él comenzó con la creación, cómo Él comenzó el mundo. Es el libro de los comienzos. Y si usted ha leído la palabra de Dios y lee los primeros capítulos de Génesis, habla de la creación, de lo que Dios creó, cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó todo es el mundo que vemos ahora y que podemos ahora disfrutar de ese mundo. Pero Dios también creó la familia, como decía la pastora. Dios es el creador de la familia. Y en Génesis capítulo 12, Dios decide, después de haber creado al hombre y haber creado la tierra, formar un pueblo para darle sus promesas. Génesis capítulo 12, verso 2. Hay una palabra muy linda y voy a hablar de Abraham, el padre de la fe. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios. Escuchen, Abraham le creyó a Dios. Y por haberle Abraham creído a Dios, le fue contado por fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y Génesis capítulo 12 dice así la palabra de Dios. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos creen que esto es una promesa de parte de Dios? Y haré de ti alguien grande y te bendeciré y serás de bendición. Y Génesis capítulo 12 vemos la historia de Abraham y cómo por 25 años esperó la promesa de que él iba a ser el padre de la fe, al esperar el nacimiento de su hijo, ¿quién? Isaac. Así que usted puede leer en casa Génesis capítulo 12 para que usted se pueda dar cuenta de la historia de cómo Dios cumple lo que Él promete, cómo Dios cumple las promesas que Él nos hace a cada uno de nosotros. Y comenzó con Abraham, el padre de la fe, que le creyó a Dios. Ahora, ¿por qué nos cuesta en este tiempo ahora creerle tanto a Dios, creerle a Dios? ¿Y saben por qué? Por el medio en que estamos viviendo ahora. Ahora vivimos en un mundo tan convulsionado. En la antigüedad, cuando la gente vendía una heredad, una tierra, lo hacía por su palabra. Te vendo por tanto, y la palabra valía. Ahora no, ahora hay que hacer documentos. Ahora hay que hacer promesas de compra. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no cumple lo que promete. ¿Cuántos saben que muchas personas, incluso ocurre a veces hasta en algunos cristianos, que dicen una cosa pero no la cumplen? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que han sido decepcionados por un familiar, un hermano, un amigo que les prometió algo, pero no le cumplió. ¿No es cierto? ¿A cuánto les ha pasado? Que a veces nos prometen algo pero no cumplen. Y las personas
a veces hacen promesas sin saber o sin esperar que las van a cumplir. Pero la palabra de Dios nos enseña en el libro de Números que Dios es diferente al hombre. Vaya a Números capítulo 23 y vamos a mirar en Números 23 lo que nos habla acerca de Dios. Porque la palabra de Dios nos revela el carácter de Dios, nos muestra las promesas de Dios. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no que ejecutará. ¿Saben? Dios le cumplió a Abraham. Dios le cumplió a Abraham aún contra todo pronóstico. ¿Cuáles eran los pronósticos de Abraham? Primero, la edad. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años. Tenía 75 años. Sara, su esposa, era estéril. Sara era estéril y Abraham esperó 25 años hasta que se cumpliera ¿qué? La promesa del nacimiento de su hijo. O sea que cuando nació Isaac, ya Abraham estaba casi en los 90 años. Increíble esto. Entonces, Dios le cumplió a Abraham en contra de todo propósito. Hebreos nos habla precisamente de ese cumplimiento. Y por un momento vamos al libro de Hebreos y miremos cómo en el Nuevo Testamento el escritor a los Hebreos precisamente nos habla del cumplimiento de esa promesa. Del cumplimiento de esa promesa y la importancia precisamente de nosotros creerle a Dios para que se cumplan las promesas. Hebreos capítulo 6. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versos del 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La promesa que Dios le dio a Abraham se cumplió. ¿Cuántos creen que se cumplió? Dios le dijo a Abraham que si le creía, le iba a bendecir y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y le dijo: Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Mira la arena del mar y si puedes contar cada granito de arena, así será tu descendencia. De cierto te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos de Varsovia, iglesia de Varsovia, cada uno de nosotros, cada familia es parte de ese granito en el cual Abraham le creyó desde el momento en que le dio la promesa. Por eso Abraham es el padre de la fe. Dios le cumplió a Abraham y por eso estamos nosotros aquí. Somos esa familia en la cual Abraham también creyó que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Saben que esto es tan poderoso? Cuando yo creo que yo soy parte de esa descendencia, porque somos el Israel espiritual. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Que somos parte de la familia de Dios y que le hemos creído. Yo creo firmemente que la familia en Cristo es la extensión de la descendencia de Dios aquí en la tierra. Así que declara que tu familia es parte de esa bendición y de la bendición que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar. ¿Cuántos creen que realmente son esa descendencia que viene desde Abraham? Amén. Así que nosotros vamos a heredar todas esas promesas de parte de Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldijeren. Así que nosotros, la palabra de Dios nos enseña a bendecir al pueblo de Dios, a bendecir al pueblo judío, porque también vamos a ser bendecidos nosotros. También vamos a nosotros a recibir esa bendición. Ahora, ¿qué debemos alcanzar nosotros
¿Qué debemos hacer nosotros para alcanzar las promesas de Dios? Hebreos, precisamente, 6:13 nos habla y nos dice o nos da algunos consejos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los que hemos creído para apoderarnos de esas promesas de parte de Dios? Primero, creer que lo que Dios dice se cumple. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice se cumple? Y es un proceso de ir caminando en fe, de creerle a Dios. Saben que estamos aquí por el resultado de haberle creído a Dios. Y muchos de ustedes han llegado aquí a esta nación porque le creyeron a Dios. Como decía nuestro hermano Benji, en enero no hubiéramos pensado nunca que íbamos a venir aquí a Polonia. Pero desde que él conoció al Señor en su juventud, desde que yo conocí al Señor en mi juventud, comencé a creer en los imposibles para el hombre, pero la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. La palabra de Dios nos habla de que cuando nosotros entramos al conocimiento de Dios y creemos en sus promesas y lo creemos por fe, lo vamos a recibir. Desde mi juventud anhelaba salir, soy de Colombia, y anhelaba emigrar a los Estados Unidos. Pero fueron años de oración, pero de creerle a Dios, y en contra de todo pronóstico, Dios fue fiel, dejándome llegar a la nación americana, hacerme ciudadano, casarme. Y cuando llegué a nuestra iglesia, que llegué como un joven dispuesto a trabajar sin saber lo que iba a pasar, pero creyéndole a Dios, el pastor fundador me dice: tú vas a llegar a ser el pastor de la iglesia. Y era una iglesia misionera. Y uno de los versos que me impactó como declaración de misión de nuestra iglesia era Hechos 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y yo decía: Señor, qué bueno ir a las naciones, qué bueno ir y compartir el mensaje de salvación a las naciones. Y hasta 6 meses atrás yo no pensaba venir a Polonia. Pero los planes de Dios son maravillosos cuando le creemos a Él. Y hemos estado en muchos otros países y la gloria del Señor. Es el Señor cumpliendo los deseos de nuestro corazón cuando nuestro corazón está alineado con los propósitos de Dios. Entonces es creerle a Dios que Dios cumplirá lo que te ha prometido. Segundo es espera sin desesperar, espera con esperanza. Esperamos creyendo que Dios va a ser fiel sin desesperarnos, porque Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios cumplirá el propósito de Él en cada uno de nosotros? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Pero ¿cómo podemos entender el plan y el propósito de Dios? Cuando caminamos de la mano de Jesús, cuando caminamos en fe, cuando le creemos a Él en contra de toda oposición, en contra de toda circunstancia, cuando recibimos una palabra de parte de Dios. Entonces, esperamos con esperanza. Tenemos una esperanza viva. Y dice la palabra de Dios que nuestra esperanza en Cristo no nos avergüenza. Esperamos creyendo que sus promesas son fieles para cada uno de nosotros. Debemos esperar con confianza, con seguridad de que Dios lo va a hacer. Debemos alimentarnos bien con la palabra de Dios y con la oración. Qué hermoso leer la palabra y poderla entender. Yo soy... aunque tenemos, y los jóvenes trabajan muy bien sus Biblias en sus dispositivos, a nosotros ya los más mayorcitos nos gusta tener nuestra Biblia de papel. Si el dispositivo se nos queda sin batería o se nos daña, no lo vamos a poder hacer, pero aquí siempre va a estar, no se va a borrar, no se va a dañar. La podemos leer y podemos meditar en ella.
Dios nos ha venido hablando de la importancia de meditar en la palabra de Dios, de poder orar. O sea, el cristiano debe ser el hombre que depende de Dios en oración y en lectura de la palabra. No puede haber alguien que se diga que es cristiano y no ora y no lee la palabra. No puede haber alguien que solamente viene los domingos a sentarse o los sábados a escuchar la palabra, escucha el mensaje del pastor, la palabra de ánimo, pero en su casa necesita leer la palabra, necesita orarle al Señor, tener ese tiempo de intimidad con Él, porque eso es lo que Dios anhela. Cuando venimos a la iglesia, venimos a alabarle, a adorarle, la congregación de los santos, a ser edificados, pero no es solamente en la iglesia, es durante toda la semana que nosotros dependemos de Dios, que nosotros confiamos de Él. Entonces debemos alimentarnos de la palabra de Dios en oración, recordándonos todos los días lo que Dios nos prometió. Saben que cuando yo estoy conectado con la palabra y en oración, las promesas de Dios se hacen más alcanzables. ¿Cuántos han esperado una promesa de Dios por tiempo? Y a veces pensamos que no se va a cumplir, pero cuando nos aferramos a la palabra y a la promesa, Dios te ministra por medio de su Espíritu Santo y te dice: yo estoy contigo, no importa la prueba que estás pasando, yo estoy contigo. Y ahí es donde nos aferramos a la promesa de Dios, a creerle a Él, recordándonos: Señor, tú lo prometiste. Yo recuerdo que de joven oré casi por 3 años para emigrar a los Estados Unidos. Y yo oraba creyendo a la promesa, estaba trabajando en la iglesia, sirviendo allí como un pastor de jóvenes, pero yo le decía: Señor, algún día, Señor, algún día. Y algunos me decían: eres un iluso, pero yo le creía a Dios. Y ahora puedo ver el resultado de eso. Decirle: Señor, gracias, porque cuando perseveramos, Dios ve esa perseverancia, Dios ve ese esfuerzo, porque Dios es fiel con sus hijos que le aman. Gloria a Dios. Como un niño confía en su padre, el Señor desea que nosotros confiemos en Él. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Hemos aprendido que nuestro Padre Celestial, aún, escuchen, nos ama aún más que nuestro Padre natural. Y es interesante esto, es porque yo miro el amor de una madre y de un padre como lo más cercano a lo que es el amor de nuestro Padre Celestial. Pero aún nosotros no alcanzamos a superar ese amor de papá, porque Él es nuestro creador. Él nos formó y Él pagó en la cruz del madero por nuestra salvación. Dice la Biblia en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Son las promesas de Dios las que nos aferramos, y cuando nos aferramos a ellas que nos convertimos en hijos de Dios. Nos convertimos en hijos donde nuestro Padre Celestial quiere que nosotros nos acerquemos a Él, quiere que nosotros le busquemos a Él, quiere que nosotros tengamos intimidad con Él. Y por eso cuando venimos a la iglesia, a la congregación de los santos, le alabamos, le adoramos, porque nos estamos preparando para estar un día allí en su presencia. ¿Cuántos desean estar con su Padre Celestial? Le anhelan. ¿Saben? La humanidad entera necesita recibir la paternidad de Dios. Y ahora con la guerra y con tantas situaciones vemos tantos niños sin papá. Vemos tantos niños tan necesitados, pero hay un Padre Celestial que los ama y nos quiere bendecir. Y como seres humanos no vamos a ser perfectos. Yo soy padre, tengo un hijo y trato de ser el mejor papá para mi hijo, porque conozco la palabra y le quiero modelar
la paternidad de Dios. Pero oro para que mi hijo cada vez tenga más y más experiencias con el Padre Celestial. ¿Saben por qué? Porque yo me crié sin papá. A la edad de 5 años, mi padre murió en un accidente automovilístico. Y para mí fue muy fuerte porque mi mamá, ya éramos cinco hermanitos. A los 8 días de haber muerto mi papá, de 33 años, nació la menor de mi casa, la niña de la casa. Mi mamá tenía 28 años y quedó viuda con 5 hijos. Yo era el tercero. Y yo me crié resentido con Dios. Yo me crié resentido con Dios porque yo en la escuela veía a todos mis compañeros que hablaban de sus papás, que jugaban con sus papás, que salían de camping con sus padres. Y mi mamá no se volvió a casar. Mi mamá no se volvió a casar. Y yo sentía esa necesidad de un papá. Hasta que en mi adolescencia, mi mamá conoció por medio de unos vecinos los caminos del Señor y me comenzó a hablar de Dios. Pero yo todavía estaba resentido con Dios. Y yo decía, ¿por qué Dios me quitó a mi papá? A los 33 años Él muere. Pero el plan perfecto de Dios es grande y maravilloso. Y fue después de que yo recibí a Jesús en mi corazón que yo llegué al altar y el Señor me comenzó a mostrar que en las escenas donde yo no había experimentado el amor del Padre, Él había estado allí conmigo. Él me había estado guardando, Él me había estado protegiendo. Y me decía, yo soy tu Padre Celestial. Y Dios comenzó a ministrarme acerca de la paternidad de Dios. Él comenzó a ministrarme cómo Él me amaba y cómo Él me cuidó durante mi juventud de los peligros, cómo Él me protegió en la escuela, en mi crecimiento, y sentí el amor de un Padre Celestial. Y saben, ahora estoy sano de eso y le doy gracias a Dios. Y podemos ministrar acerca de la paternidad de Dios porque Dios fue fiel en cumplir su palabra. Hay que esperar con paciencia y ejercitarnos en la paciencia. ¿Saben que las pruebas producen paciencia? ¿Cuántos han pasado por pruebas? Todos hemos pasado por pruebas. La pandemia, el tiempo pandémico fue una prueba para la humanidad, fue una prueba para nosotros. Fue una prueba tan difícil, pero nosotros pudimos salir adelante. Le damos gracias a Dios que ahora podemos contar que somos una generación que sobrevivimos a una pandemia. Oramos por muchos familiares y amigos que perdieron un ser amado. Yo perdí un cuñado que amamos mucho. Y ahora podemos decir, Señor, gracias porque Dios cumplirá su propósito. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con cada uno? Que con todo lo que hemos pasado, las pruebas, Dios sigue obrando en medio de nosotros. Y por eso debemos nosotros orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé dominio propio para soportar las pruebas. Que Dios nos ayude precisamente cuando estemos pasando por situaciones difíciles, para orar y en oración buscar ayuda, buscar el consejo de un amigo, buscar el consejo de los pastores y decir, Señor, no estoy solo en esta prueba. Tú estás conmigo, tú me ayudarás, Señor amado. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la promesa? Yo quiero que vaya a su Biblia, a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1. Y vamos a mirar cómo nosotros podemos, dice la palabra de Dios, alcanzar la promesa. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20.
porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? De Dios. Una vez más, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que no importa el tiempo que haya pasado, Dios es fiel porque Dios lo prometió. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios en su vida? ¿Cuántos saben que Dios, que las promesas de Dios, saben, la palabra de Dios dice que hay aproximadamente más de 800 promesas en toda la escritura, de las cuales nosotros nos podemos apoderar de ellas? Y no importa si Dios te dio una promesa y tú te apoderas de ella, Dios la cumplirá. Dios cumple lo que promete. Dios cumple sus promesas. Y yo sé que hay muchos de nosotros, y sobre todo como inmigrantes, la Biblia dice que Dios bendice a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y yo me di cuenta cómo Dios bendijo a mi mamá en su viudez. Cómo nos bendijo a nosotros como huérfanos. Y cómo me bendijo a mí luego como extranjero en los Estados Unidos. Aquí hay una colonia hermosa de hispanos en Varsovia. Algunos casados con polacos y de otras culturas. Pero de alguna manera Dios te ha traído porque tú le has creído a Dios. Porque tu fe ha crecido de una manera tal que ahora nuestra fe está puesta no en el hombre, sino en Dios, el autor y el consumador de todas las cosas. Los pastores llegaron aquí hace muchos años porque le creyeron a Dios. Porque Dios les prometió que los iba a bendecir en tierra extranjera. Y llegaron creyéndole a Dios, creyéndole al propósito de Dios para sus vidas. Y yo no sé cuántas promesas tú estés recibiendo de parte de Dios, o te hayan hablado, te lo hayan dicho, te lo hayan profetizado y de pronto no se han cumplido. Pero vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que el cumplimiento de sus promesas en la vida de cada uno de nosotros se pueda cumplir. Y que tú le puedas decir al Señor: Señor, he esperado por tanto tiempo, pero yo he creído que tus promesas son fieles. Dios le cumplió a Abraham, le cumplió a los profetas. Dios le cumplió al hombre cuando envió a su Hijo a derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y por eso nosotros vamos y predicamos a todas las naciones de la tierra, porque creemos que muchos van a llegar al conocimiento de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios se predicará por todo el mundo y que la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Qué tremendo es esto. Así que individualmente hay promesas que Dios nos ha hecho, pero todavía no las hemos visto ejecutadas. Pero Dios lo va a cumplir en tu vida. Dios lo va a cumplir en tu vida. Y Dios te quiere en esta tarde reafirmar de que lo que estás esperando y la promesa de Dios se va a cumplir para cada uno de ustedes. Se va a cumplir para ustedes, pastores. Los retos son grandes, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y que si Él está conmigo, ¿quién está contra mí? ¿Quién contra mí? Que nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de todas las cosas. Que Jesús es nuestro Salvador, nuestro líder, que estamos caminando
creyéndole a Él y que algún día le veremos. Así que vamos a decirle al Señor en esta hora: Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas para cada uno de nosotros. Y vamos a orar por un momento. Y si tú quieres pasar al altar, vamos a colocarnos en pie. Y quisiera pedirle a Juan, si de pronto vienes con el piano. Y por un momento queremos orar. Gracias. Y yo no sé cuántos de ustedes están esperando en el cumplimiento de promesas de Dios para ustedes. Y vamos a orar con los pastores, con Pastor Benji, el ministro Arnaldo. Y que sea un momento de creerle a Dios, de creer que Él es fiel en el cumplimiento de sus promesas para su iglesia. To jest moment na to, żebyśmy mogli zaufać Jego słowu i zaufać obietnice, które nam dał. Pero también promesas que Dios te ha dado a ti. I w obietnice, które Pan Bóg dał Tobie. Y estás esperando en Dios. I Ty masz I- nadzieję w Bogu. Y dices, tú lo vas a hacer. No sé si sigo esperando o no. Nie wiem, czy mam wciąż czekać, czy nie, Pero Dios es fiel para hacerlo. ale Bóg jest wierny i Bóg to spełni. Ahí donde estás, I tam, gdzie jesteś, por un momento cierra tus ojos zamknij swoje oczy y piensa en Dios. o Panu Bogu. Y piensa en una promesa que Dios te ha dado. I pomyśl o tej obietnicy, którą dał Ci Pan Bóg. Piensa de pronto si eres un padre, Jeśli jesteś ojcem en tu familia, rodziny, Twojej en rodzinie, tus hijos. pomyśl o swoich dzieciach. Si has pensado en que tus finanzas puedan aumentar para comprarte una casa. Jeśli myślisz też o finansach, o tym, że potrzebujesz pieniędzy na to, żeby kupić O, dom, o si estás esperando una promesa de Dios en tu crecimiento espiritual. czekasz na obietnicę Pana Boga w rozwoju duchowym, Dios es fiel Bóg jest wierny, para bendecir żeby ese momento que pobłogosławić estás esperando. ten moment, na który czekasz. Padre, te damos gracias en esta hora. Dziękujemy Ci, Panie Boże, teraz. Gracias por tu palabra, Dziękujemy Ci za Twoje słowo, que nos enseña que tus promesas son fieles. która uczy nas, że Twoje obietnice są, że Ty jesteś wierny w swoich obietnicach. Ayúdanos, Señor, Pomóż nam, Panie, para seguir creyendo en ti żeby wierzyć w Ciebie y creer en tus i promesas. wierzyć w Twoje obietnice. Señor, estamos aquí rendidos delante de ti, Pochylamy się przed Tobą, Panie, porque creemos que tú tienes algo para bo nosotros, wierzymy, że Ty masz coś dla nas, para mi vida. dla naszego życia. Estoy esperando en ti. Mam nadzieję w Tobie. Ayúdanos, Pomóż nam, guíanos, prowadź nas, muéstranos el camino. pokaż nam drogę. Dile, Señor, muéstrame el camino, Powiedz, Panie Boże, pokaż mi drogę, porque quiero llegar a tus promesas, bo chcę dotrzeć do Twoich obietnic. tus promesas de bendición para mi casa, Obietnic błogosławieństwa mojego domu. tus promesas de bendición para mi familia, Obietnicy błogosławieństwa mojej rodziny, para mi ciudad. mojego miasta. Ayúdanos, Señor. Pomóż nam, Panie. Gracias, Señor. Dzięki Ci, Panie. Si hay algún hermano que quiera pasar al frente Jeśli ktoś chce podejść tutaj, y vamos a estar orando con los pastores potrzebuje naszej modlitwy, będziemy modlić się z pastorami individualmente. osobiście. Si tú necesitas colocar delante de Dios Przyjść przed Boże oblicze. esa promesa de haberle dicho, Señor, he esperado por I ti usłyszeć tą obietnicę. Panie, ja y czekałem na necesito Ciebie. recibir nuevas fuerzas. Potrzebuję więcej siły. Vamos a entonar una canción y Teraz mientras... zaśpiewamy. Amén, amén. Y si algún hermano quiere Jeśli ktoś pasar chce y vamos a podejść, orar,
Gracias, Jesús. Będziemy się modlić. Amén. Dios es